A continuación vamos a presentar al ingeniero Gabriel Andrés Zanca, ingeniero electrónico graduado en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente de la materia de Desarrollo de Circuitos Integrados en la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. También es integrante del proyecto LABOSAT, donde estudia el comportamiento de dispositivos electrónicos para ambientes hostiles. Trabaja en su tesis de doctorado titulada Integración de dispositivos RS con tecnologías CEMOS en el Laboratorio de Integración Nanotecnológica en la misma Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín. Le damos la palabra a nuestro orador. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación, que formalmente la invitación es a mí, hacia mi persona, pero vengo en representación de todos y todas las que somos parte del proyecto LABOSAT, que somos muchos investigadores, docentes, alumnas, becarios, becarias que estamos trabajando, técnicos, muchas personas estamos trabajando, como se refleja en todos estos logos que están institucionales aquí en mi primera filmina. Así que vengo en representación de todos ellos y hago extensivo también el agradecimiento de todos ellos con ustedes por escucharme ahora y también por la invitación. El nombre de la charla, el título es LABOSAT, Plataforma de Caracterización de Dispositivos en Órbita. Y agrego un y más, ya vamos a ver por qué, no nos limitamos solo a caracterizar en órbita o trabajar con la plataforma solo en órbita de satélites. Rápido para decirlo, LABOSAT viene del acrónimo Laboratorio en un satélite, del inglés Laboratory on a Satellite. Hace 2 meses me tocó estar en un workshop, estos workshops largos de todo el día, donde el orador de las 5 de la tarde puso en su primera filmina en rojo How to make impact at 5 p.m. Cómo hacer impacto a las 5 de la tarde. Bueno, acá son las 6:30 y un poquito más, así que vamos a ver cómo sale. Y la técnica que usó fue la de cambiar el orden de la presentación, así que voy a ver si me sale lo mismo. Un poco necesito su colaboración en este momento. Yo voy a decir una frase y cuando termine de decir la frase ustedes tienen que aplaudir. ¿Bien? No me la aprendí la frase, así que la improviso ahora. Desde septiembre del año pasado pusimos en órbita ya 6 placas LABOSAT. Bueno, ese es el final, ya nos sacamos eso de encima. Bueno, para arrancar, esta foto siempre me gusta ponerla, es una foto de lo que es el campus Miguelete de la Universidad de San Martín. Este es un poco del paisaje que veo todos los días cuando voy a trabajar al laboratorio. La verdad es muy lindo y siempre me gusta hacer la invitación para todos los que quieran ir a conocer el campus, que es realmente muy lindo poder ver este verde y no solo el verde, sino también los distintos tipos de edificios y los distintos tipos de arquitecturas que tenemos en el campus, que son realmente muy bonitas. Bueno, esto es un poco de lo que planteo para la charla, el plan de vuelo, digamos lo que vamos a estar recorriendo durante estos 40-45 minutos. En 5 puntos, primero voy a hablar de la historia del proyecto, de dónde surge todo esto. Después voy a hablar un poco más de la parte técnica, de lo que es el hardware y el firmware de la plataforma en sí. Después voy a hablar de lo que es LABOSAT como una plataforma de medición. Después voy a contar algo de las caracterizaciones, distintas mediciones que hicimos sobre la placa y voy a terminar con los experimentos, que es un poco lo que da lugar a todo esto. Bien, un poco, bueno, esto naranja de aquí fondo es una foto de la placa, ahora la vamos a ver también en detalle. Todo esto empezó hace más o menos 10 años, cuando un grupo de investigadores, mayormente físicos, del Centro Atómico Constituyentes, también de exactas de la UBA, estaban estudiando unos dispositivos que tienen una propiedad particular, que es la de presentar el fenómeno de conmutación resistiva. Estos dispositivos eran básicamente un sándwich con un óxido y 2 metales por debajo y por encima. Entonces, esto era un estudio de ciencia básica y el nombre MEMO viene del mecanismo de memorias en óxido. Ahora vamos a ver por qué memorias. Pero para entender bien qué es esto de la conmutación resistiva, les presento lo que llamamos nosotros curva IB, que para quien no es del palo de los dispositivos, por ahí es algo medio trivial, pero si uno no se detiene un segundo a pensarlo, cuesta un poco. Esto que está acá es una recta en un plano que tenemos en el eje de las X, de las abscisas, tenemos la tensión y en el eje cartesiano de las ordenadas tenemos la corriente. Lógicamente, por la ley de Ohm vamos a tener que la pendiente va a ser la división entre
La inversa de la pendiente va a dar la resistencia de este dispositivo. Entonces esto que está acá no es más que una resistencia de 1K. Para 5 volts tengo más o menos, tengo 5 miliamperes. Si yo empiezo a jugar con el valor de la resistencia, lo que voy a estar haciendo es en estos ejes de tensión corriente, voy a estar modulando la pendiente de estas curvas. Esta es de nuevo nuestra resistencia de 1K. Si me voy a medio K, 500 ohm, voy a tener una mayor pendiente. Y si tengo valores resistivos más grandes, por ejemplo de 2K o de 7K, la pendiente se va hacia abajo. Bueno, ahora esto que vemos acá es una curva característica de estos tipos de dispositivos que presentan el fenómeno de conmutación resistiva. Esto es una simplificación para que se entienda. Tenemos básicamente dos estados o dos valores diferentes de resistencia. Aquí se ve lo que se llama la resistencia remanente contra la tensión aplicada. Se puede ver que hay dos estados claros de resistencia. Uno que lo podemos llamar HRS, de High Resistant State, de estado alto de resistencia, que podemos decir que puede ser un 1 lógico, lo podemos pensar como un 1 lógico. Y tenemos un segundo estado de resistencia baja, que lo podemos pensar como un 0. Esto da pie entonces a un nuevo tipo de tecnología para memorias, que es la tecnología ReRAM, de Resistive Random Access Memory. Es decir, que nuestra información está codificada o está guardada, no en carga como pasa con una memoria flash, por ejemplo, sino en un valor resistivo, que en principio puede tener dos valores, como se ve aquí. El grupo trabajaba con estos dispositivos hasta que un día se empezó a pensar qué aplicaciones se les podía dar. Y la idea no era competir con gente que haga chips para computadoras, no voy a salir a competir la Intel para hacer memorias, sino que se empezó a pensar en tecnologías nicho o en nichos donde se podía aplicar este tipo de tecnología. Por ejemplo, la industria espacial. Está escrito en la bibliografía y tenemos nosotros también ahora referencias propias que este tipo de dispositivos, por su principio de funcionamiento físico, soporta grandes niveles de radiación, cosa que no pasa o que pasa en menor medida con una memoria flash, por ejemplo, si la ponemos en el espacio. Bueno, estos son un poco más de curvas. Esto es una foto, una micrografía con microscopio de un dispositivo donde se ve el cruce entre dos metales y en el medio, créanme que hay un óxido que, por la longitud de onda, digamos, las particularidades ópticas de los óxidos no se ven, son transparentes a la luz. Y este es un dispositivo que tiene entre 10 micrones por 30 micrones. La idea es que además de empezar a probar diferentes materiales y combinaciones de materiales que presentaban este fenómeno, también se empezó a estudiar cómo miniaturizarlos para poder integrar y tener mayor densidad. Y luego cuando se tuvo la idea de poder probar esto en el espacio, surge MEMOSAT. Los nombres son muy descriptivos. Entonces lo que se empezó a tratar de hacer es probar estas memorias, estos mecanismos de memorias en óxido, estos dispositivos, para probarlos en satélites. Para eso, básicamente, iba a decir fuimos un día a golpear la puerta, pero en realidad fue gente a interceptar a gente de Satellogic la salida de una charla. Esto fue así, se quedó conversando con ellos y se logró dice, bueno, sí, nos interesa, vengan, podemos hacer una colaboración y pueden probar sus dispositivos, pero no me traigas un pedazo de silicio, tráeme una placa que puedo poner en el satélite. Así que hubo que hacer una placa. Y la primera versión de esta placa fue llamada MEMOSAT y estaba diseñada en lo que es un estándar CubeSat, que son pequeños satélites. Es una placa que tiene 10 por 10 centímetros. Y esta versión está operando en BuGSat-1 Theta, que es un satélite no comercial de la empresa Satellogic desde junio del 2014. Los requerimientos que nos dio la compañía para poder poner nuestras placas en sus satélites, lo primero es que tenía que pesar no más de 100 gramos, lo cual, por una placa electrónica no es una locura. Lo que más pesa son los conectores, que básicamente nos dijeron tienen que usar este conector, así que no había problemas. Tenía que medir 10 por 10, era el estándar que usaba el satélite. Hubo que arreglárselas para que entre todo, tampoco fue tan complejo, digamos, hay lugar, si uno lo ve, todavía queda lugar para seguir poniendo cosas. Pero se ponía más interesante cuando nos dijeron que podíamos bajar 200 bits por día de información. Y que solo íbamos a poder trabajar 10 minutos por día. Así que hubo que hacer algunas estrategias para poder cumplir con estas dos cosas. La alimentación era solo de 9 volts. Nosotros, para que estos dispositivos funcionen, deberíamos excitarlos con tensiones positivas y negativas, muchas veces de valor más o menos 9 volts. Con lo cual no había posibilidad de hacer una fuente partida. Así que hubo que pensar en una estrategia de cambio de polaridad de los dispositivos. Y la potencia máxima que se podía o que nos iban a entregar era de 100 miliwatts.
Luego también tenía que soportar 10G en el despegue, una aceleración de 10G cuando despegaba. Cuando vimos que teníamos la capacidad o que fue posible subir los dispositivos, testearlos y bajar los datos, empezamos a pensar por qué no brindar servicios a terceros, decir, bueno, tengo la posibilidad de subir mis dispositivos al espacio o en un satélite, ¿por qué no empezar a colaborar con mucha gente que le interese lo mismo o que se vea potencialmente interesada en cosas similares? Y ahí es donde nace, ahora sí, la LABOSAT, como dije, del Laboratory on a Satellite, y fue concebido para diseñar dispositivos del tipo de conmutación resistiva y otros, y más. De hecho, en la primera misión ya estábamos probando 2 bancos de dispositivos de conmutación resistiva más unos bancos de transistores en colaboración con otros grupos de investigación. Y están operando, como dije, desde septiembre del 2016. Son 6 placas del tipo LABOSAT y una MEMOSAT que ya están operando en órbita. Bueno, esto es un poco la historia también. Por ahí lo más interesante es plantear que esto es un documento, o fue la primera idea, el primer bosquejo que tuvimos de la placa LABOSAT como mejora de la placa anterior. Esto es de febrero del 2015. Empezamos a soñar en LABOSAT en febrero del 2015 y recibimos el primer reporte de LABOSAT ya en órbita para el 7 de septiembre del año 2017. Como también para tener un poco de idea de cómo fueron los tiempos. Planteamos algunas mejoras, por ejemplo, poner limitaciones de tensión y corriente, poner protecciones diversas para ruido, tensión, corriente, disponer de fuentes de corriente para poder excitar los dispositivos no solo con tensión, sino también con corriente para poder reportar estas curvas IB. También aumentar los rangos de excitación y lectura, poder ir más allá de estos 9 volt, o en realidad tener menos pérdidas en el camino, porque al tener mucho direccionamiento y llaves hay pérdidas de potencia en el camino. Diseñar redundancias, autocomprobaciones, etc. Una serie de ideas que tuvimos para plantear mejoras que realmente cumplimos varias de ellas, sobre todo la fuente de corriente creo que fue el punto más sobresaliente para poder excitar dispositivos con tensión y corriente y poder medir la variable opuesta. Ahora, bueno, voy a hablar en detalle un poquito de lo que fue el hardware y el firmware. Esto es un diagrama en bloques bastante simplificado de la placa. Tenemos un procesador. Es un procesador MSP 430 de Texas, un procesador de 16 bits, que tiene varias propiedades que nos parecen interesantes. Es bastante simple, nos sirve para lo que queremos hacer, lo cual es fundamental, y además fue testeado en ambientes de radiación. Entonces sabíamos que podía soportar trabajar en órbita. Fue testeado por diversos grupos, incluidos grupos de la NASA, con lo cual digamos, está una lista de partes, de componentes no militares que han sido utilizados para la industria aeroespacial, lo cual hace que sea un componente mucho más económico que un componente militar y que además sirva, o que por lo menos en cierto rango de seguridad sirve. Luego tenemos la posibilidad de tener la fuente de tensión y corriente, como dije, poder direccionar esa potencia hacia dispositivos de 2 terminales, por ejemplo, nuestras memorias o las memorias que estamos probando, y también hacia dispositivos de 3 terminales, como por ejemplo un transistor. Tenemos un banco o un bloque que lee la tensión de alimentación de la placa, que está leyendo cómo es la alimentación que recibe la placa, porque puede fluctuar, por ejemplo, por cargas y descargas de las baterías, la actividad de los paneles solares, el ciclo en el cual está dentro de la órbita. Todo eso hace que fluctúe la lectura o la tensión de alimentación. Y es un dato importante porque varían varias de las, hace que varíe varias de las características o de las mediciones que realizamos. También tenemos un bloque, esto es una colaboración, voy a hablar en detalle en un par de filminas más adelante, con un grupo de Facultad de Ingeniería de la UBA, donde estamos probando unos transistores para usarlos como dosímetros, para hacer mediciones de dosimetría, de cantidad de radiación que llega a la placa. Y tenemos la posibilidad de medir con 3 bancos o con 3 etapas de ganancia diferentes. Esto hace que aumenta el rango dinámico de trabajo de la placa en sí. También medimos la temperatura. Esto es una foto de la placa. Tenemos el micro por acá. Los dispositivos bajo prueba, que es un poco de donde nació todo esto. En este caso estos son los transistores. Este es el banco de 3 terminales. Los bancos de 2 terminales donde medimos las memorias. Aquí tenemos los dosímetros, que son transistores comerciales, y distintas llaves y direccionamientos, parte de comunicación con el satélite, etc.
Bueno, esto para que nos crean que lo hicimos nosotros. Acá tenemos una foto de lo que es el PCB ya poblado y armado y listo para volar. Y esto que está aquí es cómo se ve desde la herramienta de diseño del PCB, digamos, del circuito impreso, en una vista 3D con todos los componentes. Este tipo de imágenes son útiles porque también tenemos limitaciones, por ejemplo, de espacio. De espacio o de distancia entre distintas placas, porque esto luego va en un clúster con diferentes placas. Entonces yo tengo una placa, al lado tengo una distancia mínima que tengo que respetar. Entonces, por ejemplo, hay dispositivos que eran muy grandes y hubo que cambiarlos. El típico cristal que usamos para el procesador hubo que cambiarlo por uno que era bien planito porque si no, no nos entraba y no estábamos cumpliendo con el requerimiento. Bien, de hecho, ahora cuando vea el final de lo nuevo que estamos preparando para subir, hay un detalle muy interesante también para ver con esta vista que nos ayuda a poner una placa pegado con otra y empezar a agrandar o poner más dispositivos o probar nuevas variantes. De hecho, aquí no está poblado, pero esta zona está pensada para poner un conector en donde uno puede expandirse a una nueva placa y conectarla y tener otras características. Esto es un poco ya más en detalle de lo que es el hardware en sí, el camino de las señales de potencia o las señales de medición con las cuales podemos excitar a los dispositivos. Básicamente tenemos 3 bancos, en donde tenemos dispositivos de 3 terminales y dispositivos de 2 terminales. Y podemos direccionar hasta 16 en estos casos y 8 en estos. Esto termina siendo mentira que es 16 porque tenemos a propósito una resistencia y un cortocircuito en ambos casos para comprobar que están dando todo bien y hacer una rutina de autochequeo. De hecho, podemos levantar una curva IV muy bonita, una resistencia de 1K si no ponemos nada acá, y con eso estamos viendo también y calibrando cómo está funcionando la placa, cómo está funcionando el sistema de medición, de excitación, etc. Lo mismo sucede acá, también tenemos en definitiva solo 7 dispositivos y tenemos, en el caso de los transistores, cortocircuitábamos siempre uno de los pines comunes y lo mandábamos a alguna tensión conocida por nosotros o a tierra. El sistema de medición que usamos para medir la corriente, por ejemplo, es simplemente una resistencia shunt, es decir, ponemos una resistencia en serie con nuestra carga y medimos la tensión que cae. Como conocemos esa resistencia, simplemente hay que hacer ley de Ohm para saber la corriente que está circulando por ahí. El problema empieza cuando, como ven, todos estos que están acá son multiplexores o llaves. Cada una de estas llaves tiene una resistencia parásita. Una resistencia parásita que es lineal o no, dependiendo en la tensión de alimentación que tengamos, en la tensión que entre en cada pin, y además varía con la temperatura, con lo cual las llaves son un verdadero dolor de cabeza a la hora de reconstruir el punto o medido o realmente medido en las coordenadas tensión-corriente. Y además tenemos poco procesamiento porque el micro realmente no es un procesador que se caracterice por su gran poder de cálculo. Y también tenemos una baja tasa de datos a bajar, entonces estamos limitados. Tenemos que tener una estrategia que nos posibilite poder reconstruir la señal en tierra. Eso hace que tengamos que trabajar aún más en tierra, es decir, tenemos que tener bien conocida la placa y bien caracterizada cada una de las llaves para poder luego corregir todos estos parásitos y poder restar error a nuestras mediciones. Y es decir, cuando ya empiezan a entender el valor de poner una resistencia conocida cada 1K y decir mido 1K o mido un poquito más o un poquito menos, nos ayuda también a validar la caracterización que hicimos en tierra para, con esta realimentación, mejorar nuestros datos. Y la verdad que son varias las llaves, después ahora en detalle lo voy a marcar, que introducen estos parásitos que pueden molestar a la hora de medir y decir que la placa se puede comportar como un instrumento de banco realmente. Bueno, en cuanto al firmware, por ahí no hay tanto para decir, si bien es bastante interesante, pero acotado también, simplemente está escrito totalmente en C. Hay un conjunto de instrucciones que entiende la placa, tal vez la más representativa o la que más utilizamos se llama Standard Test o Test estándar o hace lo que esperamos que hagas todo el día. Y el procesador básicamente está durmiendo, está en modo idle hasta que uno le empieza a pedir cosas por el SPI y se despierta. Es tan simple como eso. Por ejemplo, esta instrucción de test estándar, el procesador está esperando ahí, uno lo llama por el SPI, estás ahí, le preguntas
una de las instrucciones es ¿estás vivo? Te contesta sí, estoy vivo. Bueno, podés ejecutar un test estándar y dice, bueno, pasó un día desde que ejecuté el último test estándar. Si te dice que sí, lo ejecuta, y si te dice que no, se queda ahí esperando de nuevo. Esto pasa porque solamente íbamos a poder trabajar 10 minutos por día y no tenía sentido fatigar la memoria del procesador estando expuestos a radiación. Más digamos, porque el proceso de trabajo de esto es una vez que terminaba todo, guardaba los datos, los resultados finales, que los llamamos reporte, en la memoria flash del micro. Y no tenía sentido estar escribiendo y borrando esa memoria, si no lo íbamos, digamos, iba a ser la misma información que antes, o iba a ser muy parecido, o simplemente no íbamos a estar trabajando. Así que esperábamos que pase un día y ahí volvíamos a preguntar. Además, tampoco queríamos fatigar a los dispositivos de más. Entonces digo, bueno, hagamos un test por día y eso nos va a dar una estadística a largo tiempo de cómo va evolucionando o cómo es la degradación por radiación y no por la excitación o no eléctrica. Esto nos llevó a descubrir que por ahí algunas de las memorias que estábamos probando no tenían tanta retentibilidad, no eran tan no volátiles como esperábamos, lo cual también nos da conclusiones interesantes. Esto es un poco el pseudocódigo de lo que hace este test estándar. Esto está bueno mostrarlo para entender bien qué es lo que la placa hace en definitiva. El test comienza pidiendo la fecha para saber qué día es. Esto es importante para hacer una trazabilidad de los datos y cómo va evolucionando en el tiempo la placa en sí y todos los reportes que estamos obteniendo. Se hace una lectura de los 3 parámetros, digamos, coyunturales o de ambiente que tiene la placa, que es la dosimetría, cuánta dosis va acumulando, cuál es la tensión de alimentación cuando comienza el test y cuál es la temperatura. Luego se hace, para cada dispositivo en el banco 1 de 2 terminales, por ejemplo, se hace la medición, se hace el test programado, puede ser una curva IV o también un test de escritura y borrado para el caso de las memorias. Luego se vuelve a pedir la tensión de alimentación y la temperatura. Lo mismo con el segundo banco. No volvemos a pedir la dosimetría porque en un lapso tan chiquito no debería ser significativo. De hecho, día a día la sensibilidad de los dosímetros no es tanto como para esto se va a ver evolucionado en el tiempo. Y luego se procede para hacer lo mismo con cada dispositivo de 3 terminales. En este caso de los transistores se realizan 2 curvas, una curva de entrada o de salida, dependiendo de lo que esté programado para cada uno. Por último, volvemos a medir la tensión de alimentación, volvemos a medir la temperatura, calculamos el CRC del firmware y de los datos generados. Esto es para comprobar la integridad de los datos y de todo el programa y para ver cómo está funcionando. Calculamos un número de ejecución que va a ser único para cada test, para poder identificarlo de los demás, y comprobamos si hubo o no errores en la ejecución de todo y se genera lo que llamamos el reporte, que es el dato que finalmente terminamos bajando a tierra. Para bajar el dato, para bajar este reporte, es una instrucción aparte que se llama send report, mandame el reporte. Entonces básicamente lo que uno le puede decir a la BOSAT es ¿estás vivo? Te contesta que sí o que no. Le pedimos que haga un standard test, si pasó un día lo va a ejecutar y luego le podemos pedir el reporte. El reporte, si no se ejecutó un standard test, te va a enviar el último reporte generado. Es decir, el reporte puedo pedirlo cuando sea, simplemente que me va a estar mandando información que ya tengo, porque no se generó nueva. Esto es cómo estamos trabajando mayormente en órbita. Después para algún experimento puntual en tierra o alguna necesidad puntual o algún otro tipo de experimento que querramos hacer, esto es, digamos, código que se puede cambiar y se pueden hacer todas las variaciones que querramos dentro de lo posible. Esta imagen no tiene título porque no se me ocurrió qué ponerle, básicamente por eso, pero muestra un poquito de lo que sería el camino de cómo arrancamos con un dispositivo en el laboratorio. Esto que se ve aquí es una fotografía con un microscopio de uno de los dispositivos de estos tipos de conmutación resistiva. Esto que está aquí es uno de los metales, este es el otro, es como una cruz. Y en el medio tenemos una torre, una pequeña torre donde está el óxido y está el dispositivo en sí. Como para que se den una idea, esto tiene más, bueno, sí, de esto tiene unos 100 micrones este cuadrado, de lado. Entonces el dispositivo que esté aquí dentro puede variar, había dispositivos de 100 micrones, de 50 micrones, de 10 micrones. Bueno, esto típicamente lo que hace en un laboratorio es bajarle 2 especies de alfileres
muy finitas que se conectan aquí, que hacen una conexión mecánica y eléctrica donde uno puede circular corriente y medir la tensión. Nuevamente hacer lo que hace la BOSAT, pero en un laboratorio digamos, controlado y sobre el silicio. Esto es digamos, aquí dentro estamos viendo el silicio, que es el sustrato donde está fabricado esto. Luego, esto, para poder integrarlo en la BOSAT, debemos ponerlo dentro de una arañita, de un encapsulado. Tenemos unos encapsulados con unas ventanitas que luego le ponemos un epoxi arriba, que lo hacemos transparente para que se vea y puedan ver cómo no les mentimos, está ahí lo que decimos. Previamente, antes de ponerle el encapsulante, tenemos que conectar cada uno de estos cuadraditos con una de las patas de la araña. Eso se hace con un proceso que se llama bonding, que básicamente es como agarrar una máquina de coser, de esa que uno le da con el pie y hace muy parecido. Con un hilo de oro, uno lo que hace es pegar de este lado, vengo con el hilo de oro y le pego del otro. Y lo pego del otro lado, entonces ya tengo la conexión eléctrica del dispositivo. Luego sí lo cubrimos con el epoxi, aquí se llega a ver el reflejo de la luz un poco en este encapsulante. Lo soldamos en la placa. Terminamos de integrar, caracterizar, medir, jugar todo lo que queremos con la placa sin romper nada, porque también nos gusta romper cosas, pero en esta etapa no. Queremos que llegue sana y salva por lo menos al satélite. Se integra en el satélite, esto ya hasta ahora digamos, lo viene haciendo Satellogic. Algún día, quién sabe, podremos integrar nuestro propio satélite. Por ahora venimos trabajando con Satellogic y muy bien y muy agradecidos. Esto ya ni siquiera lo hace Satellogic, bueno, sí, hay gente de Satellogic que va, integran el satélite en el lanzador, en el cohete, o por lo menos supervisan esta integración, y finalmente despega y el satélite es puesto en órbita y nuestra placa en algún momento empezará a operar. Y esto, bueno, esta es una de las imágenes, esto es un render 3D de uno de los satélites de Satellogic. Fresco, Batata, Milanesat, no sé si escucharon hablar por ahí. Son los satélites comerciales de Satellogic y son los que estamos instalados. Fresco, Batata, Milanesat, EDA y Miriam. Tenemos 6 en esos 5. Y esto, bueno, es otra vez el PCB. Esto es la imagen que nos dio Satellogic. Dijo, bueno, tienen que poner aquí su placa con esta forma. Entonces dijimos, sí, por supuesto, lo ponemos ahí. Y bueno, hasta ahora viene funcionando todo de manera correcta. Bueno, la BOSAT como plataforma de medición básicamente lo que hace, o lo que está haciendo hoy, queremos también ampliar las cualidades de la placa, es ser una SMU, que ahora voy a explicar qué es una SMU. Básicamente podemos repetir este tipo de curvas que son curvas IB. Esta es una imagen de curvas de las memorias obtenidas en órbita LEO. Esto es aproximadamente a 500 kilómetros de la superficie de la Tierra. Esta nube de curvas grises es la evolución temporal a lo largo de varios días, de varios ensayos realizados en el mismo dispositivo. Y esta curva en roja es una particular que elegimos para mostrar o para mostrar en relación a las demás para que se entienda. Pero básicamente todas estas grises es una nube de diferentes curvas hechas sobre el mismo dispositivo. Estos son unos dispositivos del tipo Crosspoint, que son como las cruces que vimos antes, con un óxido de titanio en órbita LEO. Y bueno, aquí es una representación para tener una idea de dónde estamos ubicados dentro del satélite, lo cual es importante para entender la dosis que estamos recibiendo, sobre todo la dosis, porque cualquier material que uno interponga entre algo y la fuente de radiación va a apantallar esa radiación. Por ejemplo, placas de aluminio. Y otras placas, por ejemplo, también de electrónicas pueden apantallar o realizar apantallamiento sobre nuestra propia placa. Entonces la ubicación, estar más o menos expuesto, va a hacer que tengamos más o menos dosis recibida. Bueno, esto es lo que decía antes, que la BOSAT trabaja como una SMU. SMU es Source Measurement Unit, una unidad de excitación y medida. Básicamente es como tener un multímetro de banco muy bueno y como tener una fuente de tensión muy buena y una fuente de corriente muy buena, todo programable en un mismo equipo. Esto que está acá, esto que parece una computadora, es eso. Básicamente un multímetro, una fuente de corriente, una fuente de tensión, todo programable en un único equipo por el módico precio de $60.000. Unos 40 kilos más o menos. Esto pesa más o menos lo mismo que pesa todo el satélite. Nosotros por $400 y 100 gramos menos, en realidad estamos replicando cosas similares.
No es que seamos genios, sino que estamos acotando nuestro problema en un lugar muy personalizado. Probablemente si quisiésemos medir dos cosas muy diferentes lo podríamos hacer, pero tendríamos que hacer dos placas y estar customizados para cada punto. Pero estas curvas que están acá, que se ven, es la comparación de este equipo, que es una marca muy conocida, que es Kidley, de este tipo de equipos. Este se llama 4200, que es como el tope de gama. Este es la Ferrari de los equipos de medición. No se me ocurrió ningún auto, pero bueno. El tope de gama de estos equipos de medición y comparado con la placa. En este caso es un transistor, lo que estamos viendo en líneas continuas y anaranjadas, medias rojas, medias amarillas, es la medición realizada por el equipo, por el Kidley. Y lo que está con puntos azules son los puntos obtenidos con la placa. Aquí tenemos las mediciones en crudo más todas las correcciones que hacemos, lo cual nos lleva a tener un fiteo muy bueno de las mediciones de nuestro patrón o nuestro calibre, por así decirlo. Y en este caso tenemos lo mismo, en azul, tanto aquí como aquí, es lo medido por la BOSAT, y en rojo es lo medido por el equipo. En el primer cuadrante se respeta bastante bien, me pueden decir que en el tercero no, voy a decir que sí, no es igual. Pero acá nos escudamos diciendo somos muy buenos haciendo placas de medición, no somos tan buenos haciendo memorias. Lo que pasa es que no tiene tanta repetibilidad el dispositivo, pero nuestra placa mide perfecto. El día que hable de memorias le voy a decir, no, la placa mide mal. No, pero hablando en serio, tiene más que ver con la no repetibilidad del dispositivo que con la no repetibilidad de la placa, que como se puede ver acá es bastante buena. Bueno, esto es un poco lo que decía antes, como SMU, cómo funciona. Tenemos varias llaves para poder direccionar y para poder alcanzar con tensión y corriente estos dispositivos, lo cual nos va introduciendo parásitos. Entonces, básicamente esto es una simplificación de cómo se ve la BOSAT aplicando tensión y midiendo corriente a través de una resistencia shunt, con estas resistencias parásitas que tenemos que conocer bien para poder caracterizar y poder mejorar nuestra medición. Y esto es lo que pasa cuando uno aplica corriente. Básicamente estamos poniendo corriente contra tierra, una tierra que termina siendo un poco flotante, se podría decir, porque tenemos esta resistencia parásita aquí, con lo cual, bueno, hay que hacer nuevamente correcciones para poder determinar cuáles son los puntos de tensión y corriente verdaderos, si se le quiere dar un nombre. Bueno, esto que está aquí son, básicamente tenemos 3 ADCs que utilizamos para la SMU y en cada uno tenemos una ganancia distinta, la cual puede ser ajustable para distintos experimentos. Y también tenemos los dispositivos de 3 terminales, ¿no? También tenemos dispositivos parásitos en el medio. Esta resistencia es de verdad, no es parásita, pero estas dos ya son resistencias parásitas, nuevamente de llaves, que nuevamente dependen de temperatura, dependen de la tensión de alimentación, dependen de la tensión que circula por los pines, etc. Esto para que después es divertido, porque por ahí no hay mucho código en el micro, pero después hay que codear mucho abajo para que los puntos realmente tengan sentido. Acá voy a contar un poquito rápido cómo funciona la parte de dosimetría. Básicamente tenemos un transistor tipo P, un transistor MOS tipo P, polarizado con una fuente de corriente constante. Cuando llega una partícula cargada, que puede ser producto de una radiación ionizante, por ejemplo, la partícula llega, pega en el óxido, por ejemplo, o pega en el gate y en el óxido del transistor, y lo que termina pasando es que en el camino de esa partícula se van depositando pares de electrón hueco que generan una carga en el óxido. Esto lo que genera es básicamente que si yo tengo una curva de característica del transistor, lo que voy a hacer es un corrimiento en esa curva. Entonces, midiendo ese corrimiento en el tiempo, lo que yo puedo hacer es tener, si lo calibro adecuadamente al dispositivo, tener una idea de cuánta dosis fue absorbiendo ese dispositivo en el tiempo. Básicamente lo que hacemos es con esta circuitería poder polarizar con una corriente continua de surge a este transistor y medir lo que pasa en el gate. Medimos con una ADC, que es lo que está pasando aquí, y vamos a observar estos corrimientos, estos shifteos de la tensión de gate. Básicamente lo que nos interesa es cómo se mueve la tensión umbral del transistor, que es el parámetro para el cual tenemos caracterizado para radiación. Y esto que está aquí son mediciones en órbita después de 2 años y medio en la misión MEMOSAT, donde se puede ver una clara tendencia. Esto es el punto inicial, digamos, esto fue el punto en tierra, la medición que hicimos antes de entregar la placa, o antes de que esté en órbita. Estos son todos puntos en órbita, uno detrás de otro, en un año ininterrumpido de trabajo. Luego perdimos datos en el medio porque
como esto era un proyecto para Satellogic, este primer satélite que no era comercial, sino que ellos estaban haciendo una demostración tecnológica. En un punto dijeron, bueno, nosotros ya demostramos el punto. Digo, bueno, necesitamos más datos, ahora estamos tratando de bajar más datos. Y estos puntos los encontramos en Twitter. Un radioaficionado bajó unos datos, los encontramos, los pusimos acá y fiteaba perfecto. Así que agradecidos de esta persona. El otro día estuve hablando con él por Twitter, pero me dijo que no tenía más datos para brindarnos, así que estamos tratando de bajar nosotros los datos en colaboración con otro instituto de la universidad. Bueno, básicamente estas son todas las pruebas que hicimos a la placa para tratar de romperla, porque como dije, nos encanta romper cosas. Todavía no la rompimos tanto, así que podemos seguir. Hicimos 2 pruebas grandes con radiación. Primero sí, son 2 tandas diferentes en Bariloche, en el reactor argentino número 6. Pruebas con neutrones. Esto es importante porque las fuentes de radiación producen diferentes fenómenos sobre los dispositivos. En el espacio tenemos un cóctel de protones, partículas alfa, partículas gamma, neutrones. Entonces, con cualquier cosa que le podamos tirar, va a sumar al análisis. La primera ataque que le hicimos con neutrones fue una dosis baja, pero que representaba creo que 1 año y medio, o sea, la mitad de la misión, 1 año y medio en órbita, lo cual es bastante, y no le hicimos ni cosquillas a la placa, con lo cual nos fuimos contentos. Después, como dije, que no nos podemos quedar contentos si anda todo bien, le dimos otra con mayor dosis, más tiempo, con una afluencia, o sea, una cantidad de partículas que le pegan a la placa por tiempo mucho más grande, y ahí sí, bueno, observamos de esta irradiación de 5 horas a una tasa más grande, a las 3 horas empezamos a observar fallas, y después descubrimos que las fallas estaban dadas por algunas de las llaves que usábamos en el direccionamiento. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente sabemos que podemos funcionar hasta tal dosis de neutrones y tenemos que tener en cuenta que nuestro punto débil para los neutrones por lo menos son las llaves, lo cual es información extra, no es ni bueno ni malo. Después fuimos al Tándar, esto les voy a contar algunos detalles porque estuve yo comandando este experimento. Esto fue en el Tándar, aquí en el Centro Atómico Constituyentes, General Paz y Constituyentes. Le dimos con protones de hasta 10 megaelectronvolt. Esto también fue interesante y pasaron cosas lindas también. Bueno, tenemos 6 placas trabajando a 500 kilómetros en satélites de Satellogic y siguen funcionando. Hemos probado las placas con shaker para ver cómo era la vibración y si soportaban las distintas vibraciones, por ejemplo el despegue. Hicimos distintos ensayos de temperatura, por ejemplo 7 días a 100 grados. Acá la placa salió crocante, estaba anaranjada literalmente. Después un ensayo de 0 a menos 50 y luego con shock térmico a 150 grados. Lo interesante de esto es que algunos de los dispositivos, por ejemplo el microcontrolador, está especificado para trabajar hasta 85 grados y sigue funcionando bien en ambos casos. Así que eso también nos da más información sobre cómo podemos usar la placa. Bueno, estas son algunas fotos que tienen que ver con la caracterización bajo las de neutrones. Esta es la chamber, la cámara donde pusimos la placa. Este es el núcleo del reactor y bueno, básicamente se desvía un haz del núcleo para poder irradiar. Esto es el resultado, en cierta forma, es una neutrografía, es como hacer una radiografía, pero en vez de usar rayos X, usamos neutrones. Y esto es en la cámara de vacío del haz de la gente de energía solar de CONEA. Ahí en el Tándar, básicamente lo que se ponen acá típicamente son pequeños paneles solares para ver cómo se comportan en órbita. Esto fue algo interesante que pasó. Nosotros, como dije, medíamos la tensión de alimentación, veníamos midiendo bien la tensión de alimentación y en un momento empezaron a haber fluctuaciones. La curva naranja son los protones, la afluencia acumulada de protones, es decir que mientras es constante no estamos irradiando y cuando es vertical fue un intervalo de un escalón de irradiación y lo que está en azul es la tensión de alimentación. Y lo que fuimos observando es que empezó a morir la medición. Entonces en un momento dije no puede ser, rompí vacío, sacamos la tapa de la cámara, puse un test a ver qué pasaba y llegaban 12 volts. Y medimos de nuevo y nos medía 10. Bueno, en realidad, esto es mentira, no fuimos a ver el esquemático, sino que fuimos a ver qué pasaba y el shielding de aluminio que pusimos era un poquito más grande y le estábamos viendo que acá había algo que le podía estar pegando. Cuando vimos que era esto, era la operacional que usamos para medir la tensión de alimentación, con lo cual llegamos a la conclusión de que rompimos este operacional por la radiación.
Lo bueno es que las memorias siguieron funcionando lo más bien, con lo cual rompimos la tecnología CMOS, pero nuestras memorias siguieron funcionando. Luego, como dije, queríamos romper cosas, hicimos otro shielding con solo un agujero en el lugar del micro. Dijimos, acá vamos a hacer algo espectacular, vamos a ir viendo cómo tenemos variaciones en la memoria del micro, cómo van cambiando, cómo hay bit flips, vamos a ir viendo cómo pasa esto. Básicamente lo que pasó es que después de 10 irradiaciones no cambió nada y a la 10ª murió el micro. No nos podíamos comunicar más. Estábamos con una computadora a través de SSH, que estábamos en un lugar muy grande que no se puede entrar, que es la sala de irradiación, con otra computadora que se comunicaba con la placa y no respondía. Bueno, tuvimos que parar todo e ir a ver qué pasó. Después agarramos con 2 pinzas, partimos el micro a la mitad, medimos los espesores, simulamos toda la irradiación y llegamos a la conclusión en una simulación que la mayor parte de la energía fue depositada en el silicio en el chip, entonces, bueno, básicamente rompimos el procesador. Lo divertido es que después cuando chequeamos los mapas de memoria solamente había cambiado un bit y no tenía nada que ver con el programa, que era una de nuestras hipótesis, que habíamos cambiado el programa de comunicación, con lo cual rompimos algo analógico del micro antes de tocar solo un bit de memoria. Bueno, algunos de los experimentos que venimos haciendo, distintos tipos de memristores o memorias probadas en órbita, distintas familias de óxidos, combinaciones de metales, etc. Y también los distintos transistores. Básicamente tenemos 6 placas Lavosat y una Memosat probados en Satellogic. Esta filmina creo que lo más interesante son estos logos de aquí, que son varias de las colaboraciones que tenemos. El INL es un laboratorio muy grande de Portugal, la Facultad de Ingeniería de la UBA, la Universidad de Turku en Finlandia, Signa Nogune, que es un centro de investigación muy importante del País Vasco, en San Sebastián, y la Facultad de Exactas también de la UBA, parte de algunas de las colaboraciones que tenemos como grupo. Y lo que se viene nuevo, que esto se pone divertido, queremos empezar a probar cosas nuevas. Por ejemplo, estos bichos que se llaman SIPM, Silicon Photomultiplier, que son fotomultiplicadores de silicio. Básicamente son dispositivos sensibles a la luz que son capaces de contar o tienen una sensibilidad para contar de a algunos fotones. No digo de a 1, pero de a 10. Entonces es una tecnología de estado sólido que es mucho más liviano y tiene un menor volumen que un viejo tubo multiplicador, que era una cosa, digamos, grande donde había que hacer vacío, ionizar el aire, etc. Y lo que queremos hacer es habilitar esta tecnología para aplicaciones espaciales, que todavía no hay reportes de uso de estos dispositivos en el espacio para pequeños satélites. Y esto nos abre a futura puerta para hacer experimentos de fotoquímica, biofotónica, física, digamos, cosas más interesantes. Bueno, aquí algunos de los problemas que tenemos, que hay que encapsular todo esto, ponerle un LED para controlar la luz, que no entre luz de afuera, etc. Y como decía, esta es la placa que va a estar comandando estos experimentos, que se llama Begonia, que va a ser una especie de add-on de la OSAT, que estamos terminando en estos días. Y otra de las cosas que queremos probar es cambiar la tecnología con la cual estamos midiendo dosimetría. Esto es ahora en colaboración con gente de la CONEA, pero en Bariloche. Son un nuevo tipo de transistores con el mismo principio que antes, que queremos probar a ver si creemos, bueno, ellos nos aseguran que la sensibilidad es mucho mejor. Así que bueno, estamos tratando de ir por estos nuevos desafíos. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. No sé si tiene alguna pregunta o... ¿Las memorias hasta qué tamaño llegaron a construir? Nosotros, bueno, eso tiene que ver con el proceso de fabricación que tenés y el proceso digamos, esto se hace por fotolitografía, es un proceso óptico. Bueno, esos procesos ópticos más o menos se pueden llegar hasta hacer de 1 micrón por 1 micrón, con tecnología acá habilitada en el país y bueno, varios lugares amigos que tenemos. Pero hay registrados de nanómetros, 10 nanómetros. Han llegado a escalar a esos niveles, sí. Bueno, le agradecemos a Gabriel Bueno, gracias la a charla. ustedes.